A todos y en primer lugar daros las gracias por estar aquí en esta mesa debate de farmacia, donde el tema que nos vamos a tratar es la tecnología en la adherencia terapéutica. Bien, mi nombre es Ana Teresa López Navarro. Quiero excusar a don Ernesto Barrera Linares, que era el moderador de esta mesa, y bueno, no he podido asistir, de tal manera que yo tengo el lujo de poder moderar esta mesa, donde tenemos unos ponentes que nos van a dar una información muy importante, muy buena sobre este tema tan importante como es la adherencia terapéutica. También quiero excusar a Carlos Luis Parra Calderón, que tampoco ha podido asistir a esta mesa debate. Bien, pues vamos a empezar con el doctor don Gonzalo Marco Cuenca, que es profesor de la Universidad de Zaragoza. Actualmente profesor doctor de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Medicina, donde imparte asignaturas relacionadas con metodologías de investigación y nuevas tecnologías. Sus líneas de investigación se encuentran relacionadas con la historia clínica electrónica, estándares, lenguajes y modelos clínicos, y en general con las nuevas tecnologías para la salud. Además, durante más de 10 años ha sido miembro del equipo de proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, formando parte de la Subdirección General de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, donde como experto se responsabilizó de la interoperabilidad semántica y del desarrollo de la terminología clínica SNOME-ICT. Recientemente ha dirigido la tesis doctoral titulada Aplicaciones móviles relacionadas con la salud, un estudio sobre las aplicaciones con funcionalidad para el recordatorio de la toma de medicamentos, que ha sido calificado con sobresaliente cum laude. Y además hemos tenido el lujo de poder escuchar a Almudena, que ha estado en la sala de la sesión de comunicaciones, y la verdad que ha sido un lujo escucharla. Muchas gracias. Bien, también tenemos a doña Flora. A ver, un momentito. Es que como esto ha sido un imprevisto el que me pongan de moderadora, no tengo aquí en papel impreso los currículum, o por lo menos poder presentarlos como ellos se merecen. Doña Flora Pérez Hernández, bien, vamos a ver, actualmente es responsable de la gestión de la prestación farmacéutica en la Comunidad de Cantabria, experta en la toma de decisiones sobre financiación y precio de medicamentos y productos sanitarios, como vocal en diversas comisiones asesoras y comités ejecutivos del Ministerio de Sanidad. También es máster en Dirección Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de Cantabria. En cuanto a tecnología sanitaria, es directora funcional de receta electrónica en Cantabria y responsable de los sistemas de información. En el área de investigación es miembro del grupo de I+D de Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Sanitarios del Instituto Valdecilla y Dival. Muchas gracias, Flora. Bien, es farmacéutica y trabaja en la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. En su área se coordinan diferentes proyectos de mejora del uso adecuado y seguro de los medicamentos, y se ha puesto en marcha el programa de mejora de la adherencia terapéutica en el paciente polimedicado. En la actualidad están trabajando en un proyecto integral sobre estrategias y herramientas centradas en el abordaje de la adherencia terapéutica desde el punto de vista asistencial. Muchas gracias, Judith. Y por último tenemos a don Etienne Bertrand, ejecutivo de negocio de IBM Watson Health. No tenía más información porque ha sido esto todo muy precipitado, pero bueno, si quieres comentar, por favor, realmente tu puesto, a qué te dedicas. Sí. De acuerdo. Gracias y ante todo deciros que estoy encantado de participar a este debate. Como background yo soy ingeniero industrial, he hecho toda mi carrera en el mundo del software y de las soluciones, llevo unos cuantos años en el mundo de la salud y pues estaré totalmente encantado de compartir el punto de vista que tenemos desde IBM. Esto es una cuestión de ecosistemas, por lo tanto espero que este debate cumpla con los objetivos. Muchísimas gracias. Bueno, están viendo que tenemos aquí un nivel de unos compañeros que nos van a hablar de un tema que ya según la Organización Mundial de la Salud es un problema mundial, la adherencia terapéutica, del que todos tenemos que tomar
conciencia por los graves perjuicios tanto sanitarios como económicos derivados de un problema o de una pobre adherencia, y que particularmente se ve que es mucho, donde más se significa o magnifica son en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud estima que entre un 30 y un 50% de los medicamentos prescritos no se toman como se deben o siguiendo las instrucciones de su médico. Y curiosamente se ha visto que cuanto más graves son las patologías, más se acerca el porcentaje al 50%. Según uno de los retos del Sistema Nacional de Salud es mejorar la adherencia terapéutica. Y ahí tenemos las nuevas tecnologías que ofrecen la posibilidad de mejorar este problema que tenemos con la adherencia terapéutica. De hecho, sabemos que todas las comunidades autónomas han desarrollado sistemas para informar y reforzar la adherencia terapéutica. Bien, pues dicho esto, yo lo que quería, antes de comenzar el debate, quería saber un poco la opinión de los asistentes. No tienen que hablar, solamente levantar la mano, si pueden. Y además sería interesante parar un poco a ver qué es lo que creen. ¿Creen que en las administraciones sanitarias se ha trabajado suficientemente en el campo de la adherencia terapéutica? Los que crean que sí, por favor, que levanten la mano. O sea, que aquí estamos viendo que todo el mundo cree que la administración sanitaria no ha trabajado lo suficiente en este campo. Muy bien. Otra pregunta también. ¿Creen que las TIC disponibles actualmente, las TIC que tenemos, son efectivas para mejorar esta adherencia terapéutica? Que levanten la mano los que crean que sí, que las que tenemos. Vale, bueno, pues sí, hay gente que piensa que sí, que las que tenemos son efectivas. Bueno, pues visto lo que aquí un poquito, lo que ustedes piensan, vamos a ver qué pueden opinar nuestros ponentes. A ver, en cuanto a estas cuestiones, a ver, ¿quién empieza? ¿Qué nos podéis decir? ¿Creen que las administraciones sanitarias han trabajado suficientemente en este campo? Bueno, pues empezaré mojándome. Yo estoy con la mayoría del público, creo que no se ha trabajado lo suficiente, y con respecto a si las tecnologías van a ayudarnos a mejorar este tema que hoy tratamos aquí, pues por supuesto, yo creo que sí, que nos van a ayudar y que van a ser un soporte precisamente, y que va a ayudar también a las administraciones para mejorar los temas de adherencia. Bueno, creo que la adherencia es un problema importante que requiere abordaje multidisciplinar, holístico, multicomponente, que las soluciones no son mágicas. Una herramienta puede funcionar en algunos pacientes, pero no en todos. Hay que identificar bien las causas, las barreras a esa adecuada adherencia y trabajar por muchos enfoques. Entonces, quizás los resultados que se obtienen de los programas implantados son escasos. Hay que mejorarlos, hay que tener más herramientas, y los profesionales y la administración tenemos que tomar más conciencia en ello y no entender que la falta de adherencia solamente es culpa del paciente. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, creo como administración sanitaria que todavía no hemos hecho lo suficiente. Las herramientas que tenemos ahora mismo implantadas en mayor o menor medida en las comunidades son muy recientes. TICs relacionadas con adherencia, pues creo que hemos comenzado a desarrollar, por lo menos las que yo conozco, hace aproximadamente año y medio. Son las últimas sistemas de ayuda a la prescripción que se han ido introduciendo. Son herramientas, como saben, de tipo indirecto. Medimos si el paciente recoge o no recoge la medicación. Es una medida indirecta, no quiere decir que el paciente tome el medicamento. Y además tenemos otras medidas también para limitar barreras. Estamos enviando información sobre desabastecimientos, para evitar cambios. Estamos enviando también información cuando enfermería, por ejemplo, de primaria, al hacer sus encuestas cualitativas detecta problemas, pero hasta ahora han sido medidas de tipo informativo. Identificar que hay un problema y, en mi opinión, poco más. Creo que, pensamos que el objetivo al final, pues como estamos en una sociedad que envejece, y ya lo hemos comentado, pues es poder ayudar a que este envejecimiento pues haga en las mejores condiciones posibles. Es cierto que, yo creo que esto hay muchos estudios que lo contrastan. Poco se ha hecho, pero la buena noticia es que hay mucha conciencia de esta cuestión, y yo diría que prácticamente todo el conocimiento y todas las tecnologías están. Por lo tanto, pues lo que se trata es que todo eso pueda funcionar como un buen engranaje y que esté al servicio
del paciente, por una parte, y también pues, de las organizaciones, sean servicios públicos de salud o privados, que puedan corregir, evolucionar y tomar las medidas adecuadas. También decir que, como decías antes, Ana, pues es un problema que tiene un altísimo coste, la falta de adherencia, este 50%, sobre todo la población crónica, pues según algunos estudios de los cuales el de CEDISA, pues estamos hablando seguramente de 80% del gasto sanitario que afecta o consumido por un 20% de la población. Muchas gracias. Bueno, pues ya viendo un poco lo que piensan los ponentes y piensan los asistentes, lo que está claro que hemos preguntado eso, ¿no? Que si las administraciones sanitarias trabajan suficientemente y si estas TICs están en la actualidad son efectivas, pero quizás para ver si son efectivas nos tendremos que ver cuál es la principal causa que genera esa baja adherencia terapéutica. Entonces, bueno, yo quisiera preguntar ¿cuál creéis que es la principal causa de esa baja adherencia terapéutica? Vamos a identificar porque claro, en función de ese origen sabremos qué TIC son las que tenemos que utilizar. ¿Cuál es la principal causa? ¿Judith? Bueno, yo creo que no hay una única causa, hay muchas causas. Hay causas centradas en el paciente, los pacientes a veces se olvidan la medicación. Estos olvidos sí que hay tecnologías que pueden facilitar al paciente a recordarlo. Ya tenemos ahora apps que te ayudan, tenemos también mensajes, SMS, no están muy implantadas, pero sí que tenemos herramientas que facilitan esto. Hay también falta de adherencia por desconocimiento, porque el paciente no se ha enterado bien de cómo tiene que tomarse la medicación, durante cuánto tiempo y con qué pauta. Y aquí la hoja de medicación de los sistemas de receta electrónica es una herramienta muy útil. En la mesa anterior nos presentaban unos avances en la hoja de medicación que facilitan al paciente el entendimiento y el saber a qué hora del día tiene que tomarse la medicación. También a veces los pacientes no toman la medicación porque tienen la percepción de que no les está aportando valor, o que incluso cuando toman muchos fármacos el balance beneficio-riesgo es negativo. Y aquí hay que trabajar en la base de esto. Es verdad que parece que el problema de la adherencia va incluso a más, pero es que los planes terapéuticos que tienen muchos pacientes crónicos polimedicados realmente son casi imposibles de cumplir. Entonces hay que trabajar en la base, porque las guías asistenciales y las guías clínicas de cada una de las patologías te promueven el que los pacientes vayan sumando principios activos para tratar cada uno de sus procesos, y al final ese plan terapéutico realmente lo que hay que hacer es revisarle de base, porque ese plan terapéutico ningún paciente puede entenderlo, cumplirlo, y si lo cumple va a tener problemas asociados que a lo mejor son mayores que los beneficios que le está reportando. Por otro lado, también hay factores asociados al tratamiento, como son estos planes terapéuticos complejos, el número de medicamentos, etc. También hay factores ligados a las transiciones asistenciales. Sabemos que uno de los problemas, y sobre el cual pone el foco la Organización Mundial de la Salud en su tercer reto de seguridad, es la conciliación. Los pacientes salen a veces de los hospitales o cuando van de su domicilio a la residencia sin tener claro qué es la medicación que se tiene que tomar y qué medicación se le ha suspendido y qué medicación se le ha incorporado y cuál se le ha cambiado. Ahí también tenemos que trabajar, y estas son herramientas además un poco individualizadas. Por otro lado, a veces hay falta de comunicación entre los profesionales que atienden al paciente, entre los ámbitos primaria, hospital, entre la medicina privada, la medicina pública, el farmacéutico comunitario, la enfermera. Aquí las herramientas que facilitan un poco esta comunicación también nos pueden dar soporte. Entonces, no hay una causa concreta de adherencia. Hay causas ligadas al paciente, causas ligadas al sistema sanitario y a los procesos que tenemos implementados, y causas un poco directamente asociadas al tratamiento. Hay que ir estudiando, sí que hay estudios que te van poniendo un poco el porcentaje que contribuye cada una de estas causas, y desde luego el desconocimiento, la desconfianza en los medicamentos y el olvido pueden suponer hasta un 40%, que depende más del paciente. El resto son factores que hay que trabajar con un abordaje un poco más amplio. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué papel pueden tener las tecnologías para mejorar esta adherencia? Ya que las tenemos identificadas, ¿y qué papel podían tener? Y también quisiera preguntar, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos actualmente disponibles
para poder bueno, mejorar esta adherencia terapéutica? Bueno, con relación a la anterior pregunta, también comentarse que bueno, falta precisamente esa falta de ese olvido que muchas veces achacamos a los pacientes, es casi también un hábito, ¿no? Un hábito porque muchos pacientes lo que hacen es literalmente cortan por lo sano. Cuando se ven bien ya directamente cortan con el tratamiento, con ese tratamiento terapéutico, que es lo que no se debería hacer. Así que yo creo que es, como ha dicho Judith, un hábito ya casi que está arraigado precisamente en nuestra sociedad. ¿Qué papel pueden tener las tecnologías para mejorar la adherencia? Bueno, yo me he traído aquí mi pequeño guión y voy a intentar responder a esta pregunta de la mejor manera posible. La falta de adherencia al medicamento, como ya sabemos todos, complica el manejo y el tratamiento de la enfermedad crónica y además se encuentra estrechamente asociada a una mortalidad significativa. En España, viendo más datos y según un estudio del Observatorio de Adherencia Terapéutica, ya lo hemos comentado, 1 de cada 2 pacientes no es adherente al tratamiento. Así que casi el 50% de los pacientes españoles no siguen las pautas terapéuticas indicadas. Con estas cifras, el desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados con la mejora de la adherencia terapéutica debería tener todo el sentido del mundo y el apoyo necesario de nuestras organizaciones y administraciones. Además, tenemos planes, sabemos que la Comisión Europea lleva años promoviendo el uso de tecnologías dentro de los sistemas sanitarios, como a través de planes de acción, como el eHealth, y establecen una hoja de ruta donde sobresalen los aspectos relacionados con la prevención y la promoción de la salud, con un especial interés en el desarrollo de soluciones de salud electrónica. En este sentido, no cabe duda que el potencial que van a tener las tecnologías puede ofrecernos muchas oportunidades para el desarrollo de soluciones electrónicas. Las tecnologías bien empleadas pueden ayudar al paciente a tener un control más activo de su enfermedad, ya que se fomenta por medio de su uso el autocuidado y el empoderamiento, entendiendo el mismo, tal como lo define la propia OMS, como un proceso por el que los pacientes ganan un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan directamente a su salud. Pueden, por tanto, ser un importante apoyo para la mejora de la prevención y el cuidado de la salud, ya que van a conseguir involucrar a los pacientes. Las soluciones tecnológicas y muchas ya adoptadas por los usuarios, como las tecnologías móviles, abren todo un abanico de posibilidades para la mejora del cuidado, la monitorización, la gestión sanitaria y asistencia al paciente, entre otros asuntos. Aunque me gustaría también añadir que debemos ser conscientes que la tecnología por sí sola no puede darnos solución para todo. Es más, en muchas ocasiones, en relación con la salud electrónica, tendríamos también que plantearnos la propia adherencia a la tecnología de los usuarios. Tenemos que ser capaces de evaluar la capacidad de los usuarios para utilizar ciertas tecnologías o dispositivos y su comportamiento frente a las mismas, previamente a cualquier proyecto, tanto de pacientes como de profesionales. Por lo tanto, tal como ha dicho también Judith, hay que combinar siempre tecnología con otros planes de acción formativos, educacionales, comunicativos, que abarquen tanto al paciente como al profesional. Muy bien. Pero vamos a ver, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos ahora mismo? O sea, estamos hablando de qué papel pueden tener, pero vamos a centrarnos quizás más a ver qué es lo que tenemos ahora, ya que hemos visto que, bueno, pues que las administraciones, ¿no? Pues quizás no han trabajado lo suficiente, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos para que nos pueda ayudar? No partimos de cero, y me gustaría recoger el testigo de lo que comentaba Judith cuando decía que bueno, hay que comprobar los tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo en mi pueblo, ¿no? Y sigue siendo así, o sea, el que prescribía era el doctor, y el farmacéutico, nos íbamos a la farmacia y el farmacéutico revisaba la prescripción, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de una comunidad de tamaño de 2 millones, como puede ser, o 2,5 millones, como puede ser Castilla y León, en este estrato de la población tenéis 200.000 pacientes crónicos o seguramente con esta severidad, que el farmacéutico revise todas estas prescripciones y los cambios que aplican a las mismas cuando hay una nueva dolencia, un nuevo dolor, una nueva enfermedad, etc. Esto no es fácil. La buena noticia es que tampoco empezamos desde cero, lleváis muchos años trabajando con contenido online, que os permite, es un contenido basado en evidencia científica, se revisan millones de artículos científicos al año y todo eso queda documentado en una serie de bases de datos, de medicamentos, de plantas, de drogas,
de efectos debido al alcohol, de medicina alternativa, etc. O sea, es decir, que conociendo nuestro paciente y aplicando este conocimiento, revisando su tratamiento, vamos a poder generar una serie de avisos, de alarmas, también en el caso de contraindicaciones. O sea, es decir, en España hay 1000 muertes al año por problemas de interacciones graves de medicamentos. Pues así, esto cuesta 200.000 jornadas de ingreso hospitalario. O sea, estos son hechos. Entonces, este conocimiento, si lo integramos en lo que estamos haciendo, en nuestras soluciones de adherencia al plan terapéutico, vamos a conseguir esta revisión. Consiguiendo esta revisión le vamos a dar confianza a nuestro usuario, a las personas, a los pacientes. Se pueden fiar de esto. Si tengo una nueva dolencia y esto me provoca pues problemas de apetito, diarrea, etc., o sea, claro que no me voy a tomar la medicación. No me hace falta ahí mucha medición para saber que esto va a ser así. Tengo el remedio es peor que el mal en este caso. Entonces, esto está disponible y esto se puede inyectar en todas las aplicaciones de prescripción o diseñadas específicamente para la revisión del plan terapéutico. Sí, has preguntado qué tenemos ya. Efectivamente. Muy brevemente, un paciente que recoge medicación en la oficina de farmacia, tenemos ya herramientas que desde la administración los profesionales saben si la medicación se recoge, no se recoge. Tenemos cálculos hechos de qué porcentaje de pacientes son inadherentes, es decir, la información la tenemos ahí. Hemos mejorado, lo que decía Judith, las hojas de información, con lo cual hemos adaptado y mejorado las posologías para que sea más fácil que el paciente lo tome, lo tenemos ya hecho. Tenemos también todo el tema de información sobre desabastecimientos. Evitemos también ya que el paciente vaya a la farmacia, no haya ese medicamento, vuelva al médico a cambiar el medicamento y en el vete y ven ya tenemos otra falta de adherencia. Las herramientas las tenemos todas más o menos implementadas, ya os digo, mayor o menor medida según la comunidad. ¿Qué nos falta? Dar el paso adelante, integrar. No solo sabemos ya el paciente que no cumple, sabemos el paciente que no cumple y sus resultados en salud, información que ya está disponible, tampoco es buena. Ya sabemos todo. ¿Qué nos falta? Ser proactivos. Seleccionemos ya pacientes con mayor... que se beneficien mejor de las herramientas, que veamos que un incremento de su adherencia, de su cumplimiento, pueda mejorar más el resultado en salud y empecemos a trabajar con ellos. Tenemos una oportunidad ahora mismo. Se incorporan a las profesionales de enfermería a la indicación de medicamentos y productos sanitarios. Todas las comunidades estamos ahora mismo en ello. Tenemos un profesional más que puede colaborar también en todo esto. Hagamos equipos, seleccionemos pacientes, seleccionemos programas y veamos lo que hemos dicho antes. Trabajemos con esos pacientes y les preguntemos por qué no se cumple el tratamiento. A lo mejor estamos pensando que simplemente en APPs, avisos, no ha recogido la medicación, es suficiente, a lo mejor lo que hay por debajo es otra cosa. Yo lo que creo que nos falta es dar el paso a la parte activa. Pero tenemos experiencias, o sea, algunos de ustedes tienen, poco de vosotros tenéis experiencias de tics que tengáis en vuestra comunidad autónoma, en vuestro trabajo, que tengan un resultado de eso, de que se vea que tiene una mayor adherencia terapéutica. Antes en la sala de comunicaciones, Judy, nos comentabas que el médico, por ejemplo, pues que tiene información de si un paciente es adherente o no, con lo cual ya el médico sabe, este paciente necesita un trato especial, tengo que estar más pendiente. Eso sería un sistema que puede facilitar al médico, de tener una información de que se ve que ese paciente puede ser un no cumplidor. Pero ¿qué más? ¿Qué experiencias tenemos o vosotros tenéis? Realmente nosotros implantamos hace unos años un programa de atención al paciente crónico polimedicado y con baja adherencia. Era un programa que se basaba en el equipo médico-enfermera del centro de salud y la oficina de farmacia, y lo que pretendía era reforzar en todo el circuito asistencial la adherencia de ese paciente. Lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo, y este programa ya lleva desde el año 2008, es que hay que ir más al fondo de la cuestión y valorar esa falta de adherencia, analizarla muy bien, el porqué y todas las causas. Ahora mismo en Castilla y León estamos trabajando en un proyecto que está financiado por los fondos FEDER, y en ese proyecto estaba trabajando la Dirección de Tecnologías de la Información, que están aquí los dos directores, la Dirección de Asistencia Sanitaria y el área de farmacia. Y un poco el abordaje es diseñar e implantar herramientas, tanto para el paciente como para el profesional,
que hagan mejorar esta adherencia. Por ejemplo, para el profesional, fundamental la revisión estructurada del plan terapéutico. A veces esa falta de adherencia en alguno de las prescripciones lo que nos está indicando es que esa prescripción a lo mejor ya tenía que haber sido suspendida, o que esa prescripción es una prescripción para una dolencia que es puntual y que no tiene por qué tener pauta fija. Entonces el paciente no se adhiere a ella, pero porque realmente no presenta síntomas para tomarlo con la pauta que está prescrita. También este proyecto de fondos FEDER recoge una serie de herramientas de registro de actividad profesional, porque si queremos medir el efecto de lo que hacemos con los pacientes, hay que registrarlo y ver el resultado en salud que comentaba antes Flora de todo esto. Además, es fundamental tener herramientas que nos permitan priorizar e identificar pacientes que tienen riesgo con la adherencia. Y para ello, bueno, pues tenemos que tener sistemas de información que a través de Business Objects nos identifiquen esos pacientes que no solamente no son adherentes, sino que además tienen un plan terapéutico muy cargado de medicación, que además tienen un grupo de riesgo alto, que además están en centros sociosanitarios, y ahí, bueno, también la inteligencia artificial nos puede ayudar y el Big Data a identificar esto, pero si no, también los sistemas de información son herramientas útiles para esto. Y también en la parte de los fondos que comentaba, tiene herramientas de ayuda al paciente, y aquí entran un poco todos estos aplicativos que estamos viendo ahora, apps, en las que el paciente recibe avisos, recibe alertas, le ayudan a registrar cuándo se ha tomado la medicación, y esto también puede ser útil para el paciente. Estas herramientas en la mayoría de los casos no están validadas, los estudios que se han hecho con ellas no demuestran una alta efectividad, pero quizás porque no están integradas dentro de todo el circuito. Hay que entender además que la receta electrónica es uno de los sistemas de las tecnologías sanitarias más valoradas por el paciente. Entonces yo creo que todo lo que hagamos tiene que estar integrado dentro de ese circuito de receta electrónica que es el que guía la prescripción, la dispensación y a lo mejor en algún momento la administración de los pacientes. Entonces, datos de resultados a nivel global podemos tener más finos. En mi comunidad, desde luego, no tenemos resultados claros de cada tecnología que hemos ido implantando, pero quizás porque no son tecnologías que tengan un efecto en sí mismo de forma aislada, sino que tenemos que conjugar un poco todo. Muy bien. Sí, bueno, hablar has dicho una experiencia concreta. Les he comentado que hay que dar el paso, hay que lanzarse, y nosotros hemos comprobado que con estas herramientas que ya tenemos implantadas en cuanto a la medicación que se toma para la migraña, los triptanes orales, no sé si hay alguien en la sala migrañoso, pues hemos visto que tenemos las TICs implantadas, mandamos mensaje, avisamos, le decimos al médico si hay adherencia o no, y aún así nuestros resultados en salud no están mejorando nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado ya grupos de pacientes con baja adherencia en la utilización de triptanes orales, y ahora sí que ya vamos a dar el paso. Diré que son las pacientes, porque la mayoría son mujeres, y ya vamos a trabajar con ellas en grupos focales. O sea, la identificación de las pacientes ha salido de las TICs, pero ahora ya se va a trabajar con ellas en grupos focales para ver cuál es el problema por el que no están siguiendo los tratamientos. Lo que se obtenga de ese estudio es un proyecto también, lo que se obtenga de ese estudio tendremos que retornarlo en seguramente una nueva app. O sea, que las TICs ahí lo que han ayudado ha sido a identificar la selección. La selección. Bueno, yo quería añadir que con respecto a dispositivos móviles y un poco mirando al futuro, están de cara al paciente también, para que la información llegue de una forma más directa, pues hay más soluciones. Ahora están los wearables, ¿no? Todos esos dispositivos que llevamos casi sin darnos cuenta en nuestro cuerpo y que hacen diferentes funciones. Están las pulseras, los relojes inteligentes, las zapatillas inteligentes, incluso otros dispositivos que poco a poco yo creo que irán evolucionando. En Estados Unidos ya existen blisters electrónicos, o incluso pastillas digitales que son comestibles, que contienen un sensor comestible, y que esa información llega a través después de que el paciente la consuma, llega información a una aplicación móvil sobre el cumplimiento, ¿no? Y no me puedo olvidar de algo que está muy de moda también para las personas polimedicadas, que son los pastilleros electrónicos. Todavía, desde mi punto de vista, requieren un desarrollo mucho más allá. Como dice mi madre, que es precisamente paciente de este tipo, es un trasto más.
un trasto más, no le soluciona mucho la vida, pero bueno, todos estos dispositivos yo creo que tendrán que ir mejorando desde el punto de vista, sobre todo, mejorar la vida del paciente y mejorar también la información que tendrá que ser interoperable, información que tendrá que llegar a los asistenciales, a los clínicos, para que puedan de esta manera pues, producir un beneficio en el cuidado del paciente. Algunas experiencias que ya hemos hecho integración de este conocimiento farmacológico, ¿no? Para revisar las recetas. Es verdad que traducir en beneficio, decir hemos subido, hemos mejorado 1, 2, 3 puntos, no lo tenemos, porque es una cuestión aislada. Lo que decías, Flora, que hay que integrar, es verdad que hay que integrar con múltiples fuentes de información, aplicar inteligencia artificial. Entonces hay algunos resultados hechos que permiten, o algunas capacidades a disposición del paciente y de los profesionales, de tal forma que el paciente puede preguntar e interrogar sobre su medicación, ¿no? Oye, ¿cuál es la dosis? Puede ser incluso para un niño pequeño, en pediatría, puede ser para este medicamento es adecuado si soy mujer embarazada o si estoy en lactancia, etc. O sea que y esto es un asistente cognitivo que hemos hecho con inteligencia artificial. Hay otra cuestión que podemos introducir que es muy interesante también para explotar y utilizar las palancas que tenemos en nuestras comunidades, que son los sistemas de atención telefónica, para quedarnos en nuestra compañía. Si yo tengo en mi solución algo que hemos preparado en el back office con los científicos de datos, ¿no? De la dirección de TIC, y hemos hecho un modelo de triaje y lo estamos aplicando, vamos a poder derivar de forma más precisa y más adecuada a nuestro paciente, incluso dejarle en su casa, despachar una atención domiciliaria o mandarle al hospital si es preciso, pero sin olvidar que en la atención primaria pues vamos a hacer una serie de cosas y dejar de colapsar las urgencias. Tenemos un modelo de Machine Learning que trabaja muy bien con un interface en alemán, ha sido validado, nos da 93% de resultados, es decir que hace un triaje, por decirlo en palabras sencillas de entender, pues equivalente. Es tan preciso como el 90%, 93% de lo que haríamos manualmente. Está bien, se mejorarán los modelos de Machine Learning, se mejoran pues teniendo volúmenes de paciente, que es lo que nos quedaría hacer, la interface en castellano o en los otros idiomas que soportamos aquí en España, de tal forma que yo pueda describir los síntomas que estoy viendo pues en el idioma con el que me expreso, y luego validar esto con la población nuestra, porque la población alemana pues tendrá seguramente sus sesgos y sus diferencias versus la población española. Eso es para meterlo e integrarlo. Y decías una cosa que me ha parecido muy interesante: los pacientes, si queremos probar algo, hagamos recogida, o sea, que nos den sus ideas. ¿Por qué no nos van a aceptar nuestro sistema si lo han diseñado ellos? ¿No? Entonces, igual les metemos en el diseño, ellos nos van a decir, ellos como nosotros. Como decías, ponemos a tu madre que nos cuente lo del cacharro y tal, y seguro que nos ayuda y nos da buenas ideas para que esto funcione. Perfecto. Pues, ¿se ha evaluado el impacto de las tecnologías para mejorar la adherencia? ¿Qué pensáis? ¿Tenemos información del impacto que ahora mismo las tecnologías pueden mejorar esa adherencia terapéutica? Bueno, yo lo que puedo comentar aquí es un poco lo que está descrito en la literatura científica. En realidad, las herramientas tecnológicas, cuando haces revisiones y valoras herramienta a herramienta, los resultados son un poco pobres y escasos. Y quizás esto es así pues porque no se puede abordar la falta de adherencia solamente con una solución tecnológica, sino que hay que aunar varias. Las APPs, por ejemplo, tienen resultados muy limitados. Los sistemas personalizados de dosificación tienen una aceptación buena, pero tampoco han demostrado mejorar la adherencia. Los sistemas de mensajes y de ayudas tampoco. Hay que además tener en cuenta que el tema del olvido lo cifran como que puede ser la causa en un 12% de los casos de falta de adherencia, con lo cual, pues claro, como mucho va a mejorar ese 12%, nunca en una población global. Hay artículos que lo que concluyen es que hay que hacer un abordaje multicausa, utilizar varias herramientas, y aquí, siguiendo lo que decía Etienne ahora con
con el tema de la telemedicina y las consultas no presenciales, desde luego que lo que hay en la literatura descrito es que hay que utilizar varias herramientas y acompañar al paciente en ese uso de herramientas, que si a un paciente le pones 3 dispositivos y te olvidas de él, esos 3 dispositivos no van a servir de nada. Para eso, la consulta no presencial y otros métodos de telemedicina les pueden ayudar a, sin aumentar las citas, hacer un seguimiento, aunque solo sea telefónico durante unos meses al principio de utilizar una herramienta, y verificar si esa herramienta le está siendo útil, si la ha entendido o no, y si realmente esa herramienta junto con otros programas educativos y conductuales pueden tener un efecto. En nuestro caso, de las experiencias y las TICs que tenemos implantadas, ¿ha mejorado la adherencia? Es la pregunta. No. No se ha mejorado. Saben que es una medida indirecta, medicación que debería recogerse en base a la posología prescrita, medicación dispensada. No, se han encontrado diferencias significativas en estos 2 años que llevamos con el calendario web de dispensación. Bien. En cuanto, estamos viendo que tenemos aplicativos que no están conectados, o sea, tenemos pues historia, receta. ¿Creéis que es posible o prioritario integrar las herramientas y aplicaciones de mejora de adherencia en la historia clínica? Bueno, yo iba a contestar casi tan brevemente como tú, o sea, yo creo que sí. Luego hay que ponerse, o sea, vamos a hacer la versión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, cuando la 5 no valga la tiraremos y volveremos a empezar otra, porque tenemos algunos procedimientos, seguramente problemas de diseño que nos impedirán continuar a evolucionar lo que habíamos iniciado. Hay estándares de tecnológicos, HL7, FHIR, etcétera, vamos a trabajar con eso. También tenemos que pedir a nuestros sistemas de información que preparen los servicios de interoperabilidad de tal forma que si quiero saber si mi paciente tiene alergia, esto me lo traiga de la historia clínica, si lo tengo estructurado, y si no lo tengo, me leeré las notas de los médicos y de las enfermeras que me documentan 3 o 4 veces al día, le pasaré el NLP o las soluciones de Natural Language Processing y convertiremos esta información en estructurada y ya podremos hacer una medicación más ajustada, teniendo en cuenta que esta persona tiene alergia. O sea, la respuesta es sí, o sea, ahí estamos, yo creo que estamos, ¿no? O sea, en todo eso. Bueno, yo estoy también con vosotros, la respuesta debe ser sí, la interoperabilidad con los sistemas de historia clínica y de receta electrónica actualmente existentes representa una frontera vital para el desarrollo futuro de las aplicaciones en adherencia. Que las aplicaciones interoperen con los registros puede aportar un conocimiento clave para el seguimiento y para el control del grado de cumplimiento con la medicación y una mejora para la propia continuidad asistencial. Conseguir que los datos se encuentren sincronizados, se encuentren disponibles y accesibles, que sean manejados con fiabilidad y que la información sea precisa y compartida, creo que repercutirá en beneficios considerables para todos los actores, fundamentalmente seguridad y cuidado del paciente. Se ganará en solvencia y sostenibilidad también para el sistema. Los profesionales sanitarios y pacientes podrán colaborar para personalizar, desde mi punto de vista, recordatorios de los regímenes de adherencia a los regímenes terapéuticos que hayan demostrado ser un desafío, complicados, ¿no? Podrán tener información temprana, real y más efectiva sobre posibles efectos adversos, sobre interacciones, recomendaciones. Podrá haber una monitorización más efectiva y una mayor continuidad asistencial, también a distancia, ¿por qué no? Hay que pensar que cada paciente es un mundo y deberíamos centrarnos sobre todo en el sistema, en el paciente. No en las poblaciones, sino en los pacientes. La disponibilidad de módulos específicos, precisamente interoperables, con relación a la adherencia en los registros clínicos puede, desde mi punto de vista, aportar un mayor conocimiento sobre el cumplimiento y, consecuentemente, una mejor actuación de los profesionales sanitarios que repercutirá en beneficio de la salud de los pacientes. Esa es mi opinión. Yo brevemente, claramente sí, pero esta es la dificultad y este es el reto, porque aplicaciones aisladas hay muchas, pero integradas con las historias clínicas y con la receta electrónica es lo que cuesta la integración, pero es fundamental. O sea, ahora mismo sí que tenemos apps y aplicativos que registran variables de medida, por ejemplo la glucemia en los
sistemas de monitorización flash o el registro de la toma de medicamentos. Si esto no llega al profesional, a la historia clínica y ayuda a la toma de decisiones, pues realmente estamos perdiendo la oportunidad. Pero es la dificultad, el integrar. Pero hoy nos encontramos con la protección de datos. ¿Qué podéis decir para garantizar esa protección de datos? Porque estamos hablando que, claro, que necesitamos que estén integradas, que haya comunicación, que si la información, esas apps, esa información no llega a la historia, no llega a receta, no puede interaccionar, no puede existir esa interoperabilidad, pues claro, ahí nos quedamos muy escasos. Pero tenemos el tema de esos datos, esa proteger la información que se meten en apps, que bueno, que todas las que hemos nombrado ahora mismo. Sí, en el diseño eso tiene que ser condición sine qua non también de algo que va a poder funcionar. Por lo tanto, seguridad, cumplimiento con GDPR, que el paciente pueda darse de alta, de baja, que le podamos exportar sus datos para que se lo pase a la comunidad autónoma siguiente, etcétera. O sea, todo eso tiene que estar resuelto. De todas formas, para hacer un buen sistema completo, o por lo menos para soñarlo, lo que se podría hacer es hacer todas estas mismas preguntas. Nos pasamos por cada uno de los stands de la zona de exposición, decimos, oye, ¿tú qué harías con lo que tú fabricas, lo que tú produces, para que esta aplicación sea, pues eso, todo lo que hemos dicho, interoperable, completa, etcétera, ¿no? Pero efectivamente esto es una cuestión, y luego, claro, esto va a la cloud pública, privada, pero no vamos a dejar eso en cualquier cloud privada o pública, certificadas, cumplan con todo lo que tenemos definido en Europa, que yo creo que si nos caracterizamos por algo es porque sabemos tener una legislación que esté bien hecha. Es verdad, un poco engorrosa, costosa a veces, pero bueno, esto es por el bien y por la seguridad de todos. Sí, es un poco lo que ha dicho Etienne. La mejora de la adherencia pasa inevitablemente por comunicarnos directamente con cada paciente fuera de nuestro sistema sanitario. Es claro. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en estos mensajes. Estamos mandando mensajes a los móviles de las personas de recoges, no recoges. Si ya damos el salto a la parte proactiva, hay que mandar mensajes de está mejorando tu resultado clínico, no está mejorando, qué tienes que hacer. Es un aspecto que tenemos que tener claro, que hay que salir ya del sistema sanitario. Bien, y en cuanto a esos resultados que nos dan las apps, antes estáis comentando que se está utilizando mucho. Antes comentabas, sí, pues tenemos la primera, creo que los primeros datos eran del 2007, con medicamentos para Alzheimer, salud mental en Estados Unidos. 2017. Y bueno, esa información sabemos si ha sido útil, porque el caso es que se ha quedado ahí en medicamentos de salud mental, tampoco hay mucha información, o sea, no es que no tenemos información de datos. Entonces, bueno, ¿son fiables los datos que nos dan todo este tipo de apps, de los comprimidos que son los pastilleros digitales? ¿Esa información es fiable? Bueno, de esto podría hablar mejor la ponente anterior, la doctora Martín. Yo puedo referirme al estudio que ha hecho ella, donde realmente los datos, fiabilidad de los datos van a depender precisamente de la fiabilidad del propio paciente, ¿no? Las aplicaciones móviles que actualmente puedes encontrar, y además de forma asequible, vamos a hablar de aplicaciones asequibles de forma gratuita en plataformas como Google Play o iStore, encontramos aplicaciones que requieren mucho del paciente. El paciente tiene que incluir las pautas terapéuticas, la posología, tiene que incluir muchísima información para que esto pueda ser útil, ¿no? Todo ello conlleva un riesgo en los datos, en la propia información que pueda introducir el paciente. Y ese riesgo, la propia seguridad del paciente, ahora mismo hace que las aplicaciones puedan no ser todo lo fiables que podríamos. Con respecto también a la protección de datos, pues vemos que en esas aplicaciones nos encontramos constantemente publicidad. Son aplicaciones gratuitas en muchos casos, aplicaciones que para obtenerlas tenemos que ceder nuestros datos, aplicaciones que en muchos casos hacen un uso indebido también de nuestros datos y bueno, aunque tenemos el reglamento que es el mejor sistema que podemos tener para la protección de datos en nuestro país y en el resto de Europa, por supuesto,
tenemos que fiarnos a veces de lo que van a hacer terceros con nuestra información y más con nuestros datos de salud. Por eso tener herramientas interoperables, tener herramientas que puedan ser certificadas o puedan ser tratadas como productos sanitarios, certificadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, podría ser una excelente solución de cara también a los pacientes para asegurarnos esa fiabilidad, esa seguridad que tenemos que tener al utilizar cualquier herramienta que tiene que ver con nuestra salud. Bueno, esto que comenta Gonzalo es fundamental. O sea, realmente las APPs en las cuales, que son la mayoría que hay ahora gratuitas, en las que el paciente tiene que incorporar la medicación que tiene que tomar con la pauta posológica y a partir de ahí le van a establecer los recuerdos, las alarmas, pues aquí este es un primer punto de error. Si el paciente no registra bien ese plan terapéutico, que además en algunos casos es bastante complejo de registrar, pues a lo mejor lo que está haciendo es entorpeciendo esta APP. Por eso la importancia de que estas APPs estén integradas. Y lo ideal sería que hubiera un volcado de la medicación que está en el plan terapéutico del paciente, en la historia clínica o en el módulo de prescripción del servicio de salud, y que a partir de ahí se defina las alertas, las alarmas, y a partir de ahí sea el registro de la toma de medicación del paciente. ¿Por qué nada más? Muy bien, pues no sé, herramientas y estrategias que pueden fomentar el conocimiento y la responsabilidad de los pacientes con su medicación y mejora su adherencia. Es decir, ¿qué herramientas tecnológicas deberíamos de desarrollar, creéis, de cara ya pues para que o sea, sabemos lo que tenemos, sabemos que lo que tenemos que seguir trabajando? ¿En qué línea? Flora nos decía que la línea es, bueno, pues coger grupos de pacientes, trabajar con ellos, pero ¿por qué herramientas tecnológicas son las que tendríamos que desarrollar para ese grupo de pacientes? Porque tenemos claro que en el caso del médico, ahora mismo en receta electrónica lo que tenemos es pues los avisos de que el paciente recoge la medicación o no recoge la medicación, que eso no es indicativo. En el caso del paciente, a la voluntad de que el paciente le dé al botoncito que, bueno, que nos puede, que eso no es muy fiable. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que ir esos pacientes que tenemos identificados? Sí. O sea, volviendo a lo que comentabas, Flora, al principio, yo creo que todos estos sistemas, y si queremos diseñar un sistema integral, ¿no? Por lo menos soñarlo y pensarlo, y ya luego haremos la versión 1 y la 7, como decía antes, pero que esté diseñado por el propio paciente. O sea, la persona que envejece quiere envejecer bien. Si es lo que hacemos se convierte en su mejor amigo, él va a dar su posología y la toma y cuando lo está haciendo y tal, que por cierto, como decías, lo podemos cruzar también con la dispensación. O sea que podemos saber, es decir, nos interesa, ¿no?, que lo documente todos los días, pero igual no tanto, ¿no? Pero lo que nos interesa es que les hayamos dado otro tipo de píldoras, ¿no?, cognitivas, donde le estemos educando cuando pues, va a ir a una cirugía ambulatoria, cuando va a ir al hospital, cuando recibe un nuevo medicamento, cuando, o sea, esas son, entonces esto hay que hacerlo bien, que sea simpático. O sea, estas mismas personas escuchan un podcast todos los días, escuchan cosas, o sea que, y el conocimiento lo tenemos, y si no lo tenemos, o adquirido, o suscrito, es integrar todo esto en el ecosistema de tal forma que esta solución, ¿no?, percibida con la visión del cliente, pues sea una cosa más simpática y que quiera estar con él, como cuando quiere estar con su mejor amigo, su mejor amiga. Pero que está claro que en función de la patología de cada paciente tenemos que tener diferentes sistemas, distintas herramientas. O sea, estamos hablando de pacientes con problemas mentales, gente con problemas respiratorios, con inhaladores. O sea, que cada patología quizás tenemos que... Esa es la experiencia que os he dicho, que estamos ahora en ello, que tenemos seleccionadas a través de nuestras TICs de adherencia los pacientes con baja cumplimiento en triptanes orales en migraña, por concretar en un caso concreto. Vamos a trabajar con ellos, vamos a ver cuáles son los problemas por los que no cumplen el tratamiento, recogemos todo esto y después desarrollaremos la APP para este grupo concreto de pacientes. Perfecto. Integrando previamente, lógicamente, toda la información, que eso ya lo tenemos hecho. Yo creo también que con relación al paciente, creo que hay que seguir con las técnicas más tradicionales de adherencia al medicamento, como son las dirigidas a simplificar los regímenes de prescripción, ¿no? Son a veces resultan complejas para personas con edades avanzadas,
siempre que se pueda dar el caso, por supuesto. Las técnicas educativas y comunicativas con relación a la enfermedad y la necesidad de cumplimiento terapéutico. En cuanto a seguir también con la ayuda familiar, la ayuda social o comunitaria, que se requiere muchas veces este tipo de ayuda para recordar también cuando sea necesario, y por supuesto técnicas conductuales, ¿no?, que puedan estar destinadas a recordar al paciente o ayudar al paciente a manejar su enfermedad y su régimen terapéutico, modificar, reforzar comportamientos y hábitos facilitadores del cumplimiento y que permitan al profesional realizar un control y seguir la evaluación de la salud de una forma más directa. En cuanto a aplicaciones móviles, estamos seguros que nos ayudarán en todo esto, pero tenemos que todavía avanzar muchísimo más, sobre todo avanzar en esa fiabilidad y en esa interoperabilidad para que la relación médico-paciente sea más directa, no dejar al paciente solo una vez que ya han dispensado el medicamento, sino que cuando llega el momento de tomar precisamente el medicamento podamos también hacerle un seguimiento. Por adelantar un aspecto, el entrar ahora al campo de mejora de adherencia también nos va a hacer tener que retroceder en herramientas que ya tenemos. Un primer apunte que ya hemos observado con este grupo de pacientes es que vamos a tener que modificar nuestra prescripción en receta electrónica de estos medicamentos concretos. La prescripción actual a demanda de triptanes orales no favorece el cumplimiento terapéutico, con lo cual tendremos que tirar marcha atrás y cambiar nuestra primera herramienta de prescripción. Ana, preguntabas por las estrategias que pueden fomentar el mayor conocimiento. Bueno, esto es muy importante porque además ahora mismo los pacientes realmente quieren conocer su patología, quieren conocer su medicación y quieren formar parte de la toma de decisiones de las decisiones sanitarias. Tenemos pacientes expertos y tenemos pacientes que se informan. Entonces aquí, bueno, ya sí que las estrategias se multiplican, porque por un lado tendríamos que tener unas webs de información sanitaria que sean fiables, validadas, igual que reclama Gonzalo también para las APPs. Tendríamos que incorporar información de forma amigable y sencilla para el paciente de cada uno de los medicamentos que toma, y aquí sí que hay algunas APPs que te permiten ir a consultar la ficha técnica, el prospecto o una información que esté disponible, por ejemplo, encima de cada uno de los medicamentos, porque cuando el paciente tiene un síntoma, quiere saber si es una reacción adversa a un medicamento o no, y para eso tiene que poder consultar esta información. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, bueno, en un estudio que hicieron unas oficinas de farmacia encuestando a los pacientes no adherentes, o sea, la desconfianza en los tratamientos suponía el 18% de las causas de falta de adherencia y el 16% la sensación de curación. Entonces, los pacientes tienen que saber qué es lo que se espera de la medicación que toman, porque muchas veces un medicamento no te va a curar, no te va a cambiar. Tú no tienes la sensación de que estás enfermo, simplemente es un medicamento preventivo. Entonces, si el paciente no está adecuadamente informado, y este es un campo que es infinito, pues no va a tomar la medicación, pero porque no tiene la sensación de que esa medicación sea necesaria. Y si el paciente no conoce cuáles son los efectos adversos previsibles con una medicación, es posible que deje de tomarla sin ni siquiera consultar al médico por ello. Entonces, el campo de la formación y de la información es fundamental y cada vez es más importante por la predisposición que tienen nuestros pacientes a formarse, y sobre todo en patologías muy específicas como son patologías autoinmunes y tal, en la cual el paciente realmente llega a tener un conocimiento muy amplio de su proceso. Estaba recordando también con relación a técnicas y herramientas asociadas cada vez más con soporte tecnológico, aplicaciones móviles y otros dispositivos. Cada vez se están utilizando más aquellas técnicas que incentivan al paciente a tomar la medicación. Técnicas que vienen de ciencias como pueden ser sociales o ciencias conductivas, como son la ramificación, o incluso técnicas para el profesional, para ayudar al profesional también, o para mejorar la cultura en adherencia de los propios profesionales sanitarios, como pueden ser técnicas de coaching, ¿no? Todo esto a través también con soporte tecnológico. Bueno, vamos a pasar a que puedan preguntar, y aquí ya vemos que sí querías preguntar, ¿verdad?
así a pulmón. ¿Sí? Bueno, puedo, bueno, primero de todo, gracias por el discurso, por el debate, creo que es muy interesante. Yo creo que lo que decís sobre una propuesta... Ahora sí que se vale. Disculpa. Sobre una propuesta de valor integral, creo que hay varios puntos, pero que es relativamente... Tenemos un momento que podemos hacer algo que creo que no es tan complicado. Un punto muy complicado es la conciliación al salir del hospital, y tengo amigos que trabajan en el Valle de Aurora y dicen es imposible con el volumen de trabajo conciliar esto. Pero luego tenemos 22.000 o 23.000 farmacias en España, y el rol de la oficina de farmacia aquí puede tener un rol importante. Si le damos herramientas, si fomentamos un poco que esto, ya ver cómo se hace, pero creo que el rol del farmacéutico de la calle aquí nos puede ayudar mucho. Luego, hay el famoso SPD que hemos hablado, que el SPD por sí solo pues quizás no hace milagros, pero con un buen seguimiento farmacoterapéutico, con herramientas tecnológicas que nos permitan pues que esto no sea tan tedioso, porque es que es una tortura hacer SPDs. Si el farmacéutico pues ya integra toda la posología y la carga él encima de una aplicación, porque al hacer el SPD tienes que tener un plan de medicación, pero esto podría estar integrado. Y luego que esta aplicación no sea solo un field reminder, que aporte valor de formación. Creo que esto no es tan complicado y que tenemos soluciones para hacerlo a día de hoy. Es un tema de ponernos de acuerdo y cómo fomentamos esto tal. Y... Muchas gracias. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, y un poco por aportar un dato. En Castilla y León implantamos hace casi 2 años la herramienta de bloqueo cautelar en el sistema de receta electrónica. Es una herramienta altamente valorada, se ha utilizado en más de 1.500 casos. O sea, hay más de 1.500 prescripciones que han sido bloqueadas por el farmacéutico comunitario porque el farmacéutico advirtió que había un riesgo en que el paciente continuara con esa medicación. El grado de aceptación es prácticamente el 100%, y llama la atención que hay un 70% de prescripciones que se han bloqueado porque el paciente ya no tiene que tomar esa medicación. El tratamiento ha finalizado, se ha mantenido en el plan terapéutico por algún error, probablemente en una transición asistencial, y el farmacéutico ha detectado que eso ya no es correcto, en algunos casos porque hay una duplicidad, en otros porque el paciente manifiesta que se lo han quitado y presenta un informe de al alta de que esa medicación tiene que estar suspendida. Y eso realmente es muy importante, porque gracias a ese farmacéutico comunitario pues se han evitado que esos 1.500 medicamentos en esos planes terapéuticos pudieran en algún caso causar un daño. La responsabilidad del cumplimiento terapéutico es de todos. Cualquier profesional sanitario, esté donde esté, tiene que colaborar en ello. Lo que tenemos que entender es que el paciente, a lo largo de su vida, tiene muchísimos puntos de conexión con el sistema sanitario, muchísimos, y tenemos que intentar con esta integración de sistemas que cada vez que tenga un contacto con nosotros, donde sea, podamos hacer una acción de mejora en la adherencia. Todos los profesionales tienen que colaborar con ello. Quería añadir que quizás hemos hablado del rol de los cuidadores, de los familiares que cuidan a muchos pacientes que involuntariamente incumplen o que no pueden cumplir si no es con ayuda. Yo creo que también hay que pensar en ellos, y cuando desarrollemos tecnologías o aplicaciones tenemos que tener en cuenta también este papel muy importante, tanto para personas mayores que no pueden, o personas polimedicadas que les cuesta mucho seguir los tratamientos terapéuticos, o para los niños también. En este sentido tenemos que trabajar también poniendo todos nuestros esfuerzos en ver todos los roles y todos los actores posibles, como decía, tanto el profesional sanitario, que debe recibir información fiable para poder hacer una monitorización y un seguimiento y los cuidados oportunos, como de las propias personas, pacientes y cuidadores que se encargan de la adherencia al medicamento. ¿Más preguntas? A ver, es un tema que, bueno, que todos sabemos que quien no tiene un vecino, quien no tiene incluso un mismo familiar, que no sigue las instrucciones de su médico, que incluso va a la farmacia, saca medicación y los puntos SIGRE están llenos de medicamentos. No sé, ¿no tenéis así alguna sugerencia, ya que
bueno, pues estamos rodeados de profesionales de la salud. Hemos preguntado a los ponentes que tenemos aquí, ¿alguno querría darnos su opinión o una experiencia que tenga en su, no sé, en su comunidad autónoma, que pueda, pues bueno, ponerlo con nosotros para poder exponer? No, parece que no. Bueno, pues nada, ¿queréis comentar? Sí, yo quería añadir un aspecto diferente. Llevamos toda la sesión hablando de cumplimiento terapéutico a medicamentos. ¿Es así? Vale. A ver cuándo vamos a empezar a pensar también el cumplimiento terapéutico a dispositivos médicos. Hemos hablado que el incumplimiento terapéutico a fármacos tiene consecuencias sanitarias, económicas, lo has dicho muy bien, sociales, pero ¿y el incumplimiento de los dispositivos médicos que ya estamos entregando a los pacientes para que se utilicen? Véase la automonitorización en sistemas de seguimiento de glucemia. También tenemos que empezar a pensar en herramientas, y ahí sí que no hemos hecho nada para asegurarnos que se está siguiendo el manejo de esos dispositivos. Es solo una idea. La mayoría de los pacientes crónicos van a la farmacia todos los meses, mientras que al centro de salud a lo mejor no van más que cada 3 meses. La farmacia es el punto asistencial donde se puede detectar de forma precoz la falta de adherencia no solamente a fármacos, sino a dispositivos, incluso la falta de adherencia pues en el caso, por ejemplo, de pacientes poco asmáticos, muchas veces es que no se toman bien la medicación porque no saben cómo funciona el inhalador. Entonces, cualquier orientación del farmacéutico comunitario a los profesionales del centro de salud para que refuercen determinados aspectos, tanto relacionados con la medicación como con hábitos de vida saludable, es fundamental, porque además el profesional es el que indica los medicamentos, los hábitos de vida, y quizás los pacientes al profesional sanitario que se lo ha indicado no le van a decir que no se adhiere. Sin embargo, al farmacéutico comunitario se establece una relación un poco diferente y sí que puede ser un punto muy importante para identificar precozmente estas faltas de adherencia a todo en general, a toda la recomendación. Bueno, pues si queréis decir algunos para puntualizar. Por seguir con esta línea, o sea, estos sistemas han de ser pluridisciplinarios, o sea, totalmente, y hemos hablado de los familiares, de los amigos, o sea, que todo el mundo pueda acceder de forma ordenada, por supuesto autorizada por el propio paciente, pero puede participar. Y luego, pues que si descubrimos cuestiones pues, en torno a determinados fármacos o drogas o alcohol, etcétera, y lo queremos inyectar, o si nuestro neurólogo pues descubre algunas cuestiones que pueden ser interesantes, que todo esto vaya canalizado, pero por especialidad, por profesión, por todo, el fisio, la enfermera, todo el mundo. O sea, esto será el éxito de estas plataformas, de estas soluciones. Muy bien. Pues bueno, podríamos finalizar esta mesa de debate. Y bueno, aquí se han tocado muchos temas, lo que ha sido unas pequeñas conclusiones. Lo que está claro que hace falta una revisión de los planes de tratamiento, porque ahí está el origen, ¿vale?, de esa adherencia. Pero claro, hablamos de revisión de planes de tratamiento, hablamos de que haya una comunicación integral con todos los profesionales, hablamos de la dispensación, de la sincronización de información, educación, o sea, formar. Pero todo eso ya lo tenemos, o sea, ya lo tenemos, lo que pasa es que hace falta que eso esté digitalizado, porque los planes los revisan, están los farmacéuticos de atención primaria, están los farmacéuticos comunitarios, pero hace falta, estamos hablando de eso, de lo que es las apps. En ese campo se está trabajando, pero tenemos mucho que hacer todavía en ese campo por el tema de la ley de protección de datos, por el tema de la comunicación. Y bueno, es un campo que lo que está claro es que tenemos mucho dinero que ahí se está perdiendo, y sobre todo la seguridad del paciente y los problemas que está generando clínicos y sociales, y que bueno, que con la ayuda de la digitalización y de los tecnólogos esperamos que, a ver si para el próximo congreso podemos tener más experiencias, que quizás es pronto, pero bueno, cada vez lo que está claro es que cada vez los tiempos son más rápidos, o sea, conforme va pasando el tiempo,
más lo que antes hacíamos en un largo periodo de tiempo, ahora en poco tiempo, los avances tecnológicos son tremendos. ¿Alguna cosita más? Pues muchísimas gracias a todos y nada, esperamos vernos el próximo año.